Colonización de la Española. Cristóbal Colón pudo convencer a la reina Isabel de España, la católica, de que financiara el viaje para llegar a las Indias Occidentales. Entonces, amarraron todo eso, planificaron todo y el día 3 de agosto de 1492, la expedición conquistadora, capitaneada por Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón, salieron en 3 carabelas, es decir, en 3 barcos de vela muy grandes, la Pinta, la Niña y la Santa María. Aquí podemos ver las rutas que tomaron. Primero salieron de Puerto de Palos, se pararon en Islas Canarias y de Islas Canarias entonces navegaron hasta llegar a la isla de Guaraní y posteriormente llegaron a la isla de Haití o Quisqueya o Bohío, que posteriormente le llamarían la Española. Pueden ver ahí el viajecito, ahí está la carabela, navegar, y llegó hasta ahí. Ese viaje duró desde el 3 de agosto hasta el 12 de octubre, día en que nosotros celebramos el Día de la Raza. Entonces, ¿qué era lo que Colón pensaba? Bueno, Colón tenía la idea de que aquí podemos un mapa, y este mapa que estamos ahí era como ellos pensaban que era el mundo. No era que era cuadrado, sino que era como plano, así, era un círculo pero plano, como un plato. Entonces Cristóbal Colón dijo, no, la Tierra es redonda, y si nosotros nos vamos por el oeste, damos la vuelta y llegamos a la India en el este. Fácil, eso era lo que pensaba Colón, y él le vendió esa idea a la reina de España. Entonces, después de navegar por varios meses, el 11 de octubre ya empezaron a ver signos de que había tierra cerca. Y Colón dijo haber visto una lucecilla en la distancia, eso fue en la noche. Pero al amanecer fue cuando Rodrigo de Triana dio el aviso de tierra. Entonces había un premio de 100.000 maravillas para aquella persona que vislumbrara tierra. Y Colón dijo que fue el que vio tierra, porque la noche anterior había visto una lucecilla. Entonces llegaron a la isla de Guaraní, que se llamó San Salvador, porque a Cristóbal Colón se lo iban a linchar porque los marineros estaban cansados de ver tanta agua. Entonces la Española, ¿cuál característica tiene? Bueno, es la segunda isla más grande del Mar Caribe después de Cuba, con una superficie total de 76.480 kilómetros cuadrados y 5 grandes cadenas montañosas, la más montañosa de todas las Antillas. Tiene una longitud de 650 kilómetros y una anchura máxima de 241 kilómetros. El 5 de diciembre, el almirante Cristóbal Colón entró a la isla por el Cabo de San Nicolás, situado en el extremo occidental de la isla de la costa norte, es decir, al lado por donde está la isla Tortuga. Entonces, la llegada de los españoles fue pacífica porque se encontró con el cacique Guacanagarix y este le dio la bienvenida, pero a medida que se prolongaba y los españoles fueron excediendo el uso de la fuerza y los abusos, entonces los taínos como que se medio hartaron. Entonces la llegada de los españoles a América solo fue pacífica en los primeros días de su llegada, puesto que los excesos que cometían contra la población taína trajo consecuencias de rebeldía por parte de los indios. El primero en levantar su voz en contra del conquistador español fue el cacique Atuey. El cacique Atuey era natural de la Española, pero en 1503 pudo escapar de la matanza que había ordenado, Nicolás de Obado había ordenado una matanza en Jaragua, y él pudo escapar y llegó en una canoa a la isla de Cuba, y allí alertó a los demás taínos, le dijo que los españoles solo querían oro, que ese era su Dios, y que por ese Dios iban a hacer todo lo posible por conseguirlo, aunque fuera matándolo a ellos mismos. Usted puede leer ahí lo que dice sobre eso. Entonces vamos a ver este pequeño video que nos dice a nosotros qué fue lo que pasó con ese cacique que se llamaba Atuey. En tanto que gobernador de esta isla, quiero agradeceros que hayáis venido a verme. Kunan Camacho de Bochamanta,
y os pagarás para que Iquichi tuku rangunata. Tras mi primer viaje, hablé personalmente con sus majestades, quienes me instruyeron para que se os tratasen con respeto y cordialidad. Solicitamos que reconozcáis a la Iglesia y al Papa como legisladores del universo. Mañana ocurre sina Iquichista, a tuches kamachejunata que es el pamanta. Y a la vez, que aceptéis al rey y a la reina de España como legisladores de estas tierras. Tantapis, resina Iquichis kiam, a tuches kamachejunata que hay tuku y el pamanta. A cambio, recibiréis nuestro amor y nuestra caridad. Y chantapis, haywanaway kutian, allin causaita. Si mana munanichu, Y si no queremos, Capitán, si no, os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. mana chairi, tuku y kai halpata no hap y capuspa casaico, y mana allin causay manchuras a canquichis. imata munankichi ño kumanta. ¿Qué queréis de nosotros? Impuestos. Holgeta munanku. Todo indio mayor de 14 años tendrá que llenar un cascabel. Tuku y no ganchis. Shun catawayo guatamanta pataman. Un tachinanchis tian. ¿Y Maua? ¿Qué ha dicho? ¿Con qué? Con oro. Toma, Oriban un tachinanchis tanin. no es muy grande. Mana hatunchu. Capitán, Vamos. Capitán. ¿Qué es esto? Mana, ¿entendí hecho? ¿Te crees que soy tonto? ¿Me quieres engañar o qué? Aquí no hay más que arena. No gaigo mana, ¿entendí cucho? ¡Que me hables en cristiano, que no te entiendo! Caipi más cancho ni matapis. ¡Eso es arena! No gaigo más que... ¡Podadle! Vamos, sigue. Aquí no hay suficiente. Mancanchu oro. No hay suficiente. Man que kicho. Mucha arena. Mancanchu. Venga, llevároslo. A podar. ¡Tatay! ¡Tatay! Tú, vamos. ¡Mana Tatay! ¡Mana Tatay! ¡Mana Tatay! ¡Cacharihuaycu, cacharihuaycu! Pulgaitas no existían. Lawas ni utari mana sa ito. Hakute. Mana ako lawas ni ito mi huichi ko manchua. Aku.
Comandante, esto volverá a los indios en nuestra contra durante generaciones. ¿Por qué no os unís a los franciscanos y salváis sus almas? Si es que las tienen. Si se entromete, restadlo. A ver, los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Padre, ¿podéis ayudarme? Creo que he olvidado los nombres. César. Carlos. Manolo. Paco. Federico. Rodrigo. Felipe. A ver, ¿quién hará de Jesucristo? Te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz en el cielo. De lo contrario, sufrirás un tormento eterno en el infierno. En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Aprender la diferencia entre el cielo y el infierno. Pedirle perdón al Señor. Yo te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz eterna en el cielo. De lo contrario, sufrirás un tormento eterno en el infierno. ¿Me ha entendido bien? ¿Quichu cristianos se lo man? ¿Van los cristianos al cielo? Los buenos cristianos, sí. Cachaguaychis infierno, man. ¡Mándenme al infierno! ¡Silencio! Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos. Technico 15, Chanta Pistainini, Abulki Certa, Agudos Cargai Certa, Technico 15, Chanta Pistainini Certa, Agudos Cargai Certa, Chanta Pistainini, Abulki Certa, Agudos. ¿Qué dicen? ¡Oh, desprecio! ¡Desprecio a vuestro Dios! ¡Desprecio vuestra codicia! ¡Agudos Cargai Certa!
interactué. Entonces, eso más o menos ese video para que veamos cómo los españoles o los colonizadores trataban a los indígenas. Entonces, vamos a entrar en clase y lo primero es que esta tarea que está aquí es para que ustedes busquen quiénes fueron los primeros gobernadores de la Española hasta el año 1509, 1511 por ahí. Y cuál de esos gobernadores fue el que construyó Santo Domingo, donde está hoy. Quiero que me digan también qué pasó durante los gobiernos de Cristóbal Colón y sus hermanos, cómo se comportó Cristóbal Colón y cómo actuó Nicolás de Obando en torno al trato a los taínos. Vamos a seguir entonces. Entonces aquí tenemos otro video, vamos a verlo. Es que el padre de las casas continúa insistiendo para que se mejorara la situación de los indígenas, cosa que logró. Pasó a ser como una especie de asesor de los gobernantes en cuestiones indígenas aquí en América. Y para el problema de la española, de la rápida extinción de su población indígena, el padre de las casas recomendó que se nombraran sacerdotes aquí, para que como gobernantes aquí aplicaran toda una serie de medidas que se crearían para mejorar la situación de los indígenas. Que se crearan poblados de indígenas de hasta 500, que trabajaran supervisados para los españoles, que se les tratara bien, que se les pagara un sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. O que en última instancia declarasen la libertad total para los indígenas. Lamentablemente, todas las medidas que los padres jerónimos intentaron aplicar a partir de 1516, cuando llegaron a gobernar la isla, encontraron la oposición de los encomenderos. Por lo tanto, no pudieron hacer nada. La situación de los indígenas continuó de mal en peor. Ya para 1516, según algunos autores, quedaban unos 14.000 aborígenes aquí. Algo muy, muy difícil que ocurría en esos momentos era la caída de la economía de la colonia. La recolección de oro se redujo a lo más mínimo, dado que, repito, se había casi agotado la totalidad de la población indígena. O sea, no habían aborígenes para buscar oro en grandes cantidades. Entonces también las minas se habían agotado. Entonces eso creó una enorme crisis aquí en la economía. Crisis económica que dio lugar a que muchos españoles que habían venido aquí a la isla, a la española, a enriquecerse, optaran por marcharse. Entonces se empezó a producir lo que se conoce como una despoblación blanca. Entonces, crisis económica y también despoblación blanca. O sea que la isla empezó a caminar hacia atrás en lo económico. Ante esa situación, los jerónimos decidieron implementar mejorías para la economía, para con ello frenar la marcha de los españoles de aquí. Decidieron incentivar 2 nuevos renglones económicos para que estos dieran vida a la economía de la colonia. 2 nuevos renglones económicos que tenían alto nivel de demanda en España, aparte de sus buenos precios. Esos renglones fueron la producción de azúcar y la producción de cañafístola. La cañafístola es un vegetal, un fruto, que se usa con fines medicinales, principalmente para problemas gastrointestinales. Y en España tenían una enorme demanda. Pero de esos 2 renglones, el que más se desarrolló fue el de la producción de azúcar, porque ya aquí en la isla había cierto nivel de conocimiento en cuanto se refiere a esta producción. La caña de azúcar, un producto agrícola, un vegetal, es originario de Asia, que fue llevado de Asia a las Islas Canarias, una colonia española, una isla ubicado frente a las costas de España, donde se producía una enorme cantidad de azúcar para el mercado español. Cuando Colón salió de España hacia nuestra isla, en su segundo viaje, hizo una parada en las Islas Canarias para reparar el velamen de una de las naves.
Y en esa parada y esa pequeña estadía ahí en las Canarias, Colón ordenó que se cortase caña, los cañaverales que habían frente a las costas. Y de esa forma transportaron esa caña de azúcar aquí a nuestra colonia, a nuestra isla. Al iniciarse la fundación de la Isabela, Colón sembró la caña ahí. Caña que, dadas las condiciones climáticas de abundancia de lluvia y fertilidad de suelo, esa caña se dio de gran tamaño y muy exuberante. Pero los españoles no le hicieron caso en esos momentos, porque su interés principal era el oro. En 1506, un colono español residente en La Vega, de apellido Aguilón, empezó a producir la primera azúcar aquí en América. Él fue a la Isabela, buscó caña, las trasplantó ahí en La Vega y empezó a producir un azúcar algo rústica. Otros, como Miguel de Ballester, colonos, también van a crear azúcar, a producir azúcar. Otro también lo fue el bachiller Velosa, quien incluso creó un trapiche hecho manualmente de madera. Pero para 1518, los jerónimos pasaron a otorgar grandes incentivos a todos aquellos colonos que quisieran dedicarse a la producción de azúcar. Incentivos tales como donación gratuita del terreno, de la tierra, préstamos en dinero para aquellos que quisieran crear un ingenio y no tuvieran capital, el capital suficiente, exoneración de los impuestos, de transporte de las maquinarias de Europa aquí, las que se iban a utilizar para los ingenios. Se autorizó también la entrada masiva de negros esclavos africanos que servirían como mano de obra en esta producción. Y así, con estos incentivos y otros, empezaron a crearse los primeros ingenios y trapiches aquí en la isla. Para el año de 1520 ya habían aquí en la isla funcionando o en construcción más de 20 ingenios o trapiches. O sea, con esto había arrancado ya lo que se conoce como la industria azucarera del siglo XVI. A partir de 1520, la producción de azúcar pasó a ser el renglón económico principal de la colonia, sustituyendo a la recolección de oro o coto minero transportado de África hacia nuestra isla, en lo que se conoce como el comercio triangular. Los genoveses, que eran los propietarios de África, luego se integrarían al negocio de los esclavos, aparte de los portugueses, los franceses y los ingleses, principalmente, en menor lugar los holandeses. Fue un comercio extremadamente lucrativo. Se prepararon buques especiales para transportar los negros esclavos. Eran colocados en las embarcaciones hasta 200 negros africanos del tipo bozal, porque los primeros negros que llegaron aquí llegaron durante el gobierno de Nicolás de Obando, negros denominados ladinos, o sea, negros que eran llevados de África a Europa, a España, donde en España eran transculturados en términos de enseñar el español, de cristianizarlo, y luego se traían aquí a la isla, trajeron unos cuantos cientos para trabajar en las minas y en las construcciones. Pero para la industria azucarera, que se necesitaban enormes cantidades de esclavos, se va a recurrir a capturarlos directamente a África, a cazarlos allá. Entonces, esos buques cargados de negros esclavos llegaban aquí a la isla, llegaban a América, donde eran vendidos a altos precios o intercambiados por materias primas tales como azúcar, cuero, posteriormente tabaco, algodón, etcétera, 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 materia prima tropical que tenían alto costo y valor allá en Europa. Esos negros que fueron el elemento principal y más costoso en la industria azucarera del siglo XVI, eran sometidos a largas tareas, largas faenas de trabajo, que conllevaban a veces hasta 18 horas
ininterrumpida desde antes de la salida del sol hasta casi oscurecer por completo, con un capataz detrás, con un látigo o con un palo, obligándolos a trabajar duro para que no haraganearan. Entonces, esos negros esclavos no estaban acostumbrados a esos trabajos tan forzados, lo que dio lugar que desde sus inicios de la industria azucarera, los negros esclavos empezaron a rebelarse, como lo hicieron por vez primera en 1522. En diciembre de 1522, lo que se conoce como la sublevación de los gelofes. Gelofes porque pertenecían a la tribu africana de los gelofes. También traían aquí negros mandinga, biafras, congos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos negros gelofes allá en África eran muy belicosos y poco dados al trabajo, por lo cual cuando fueron capturados y transportados, traídos acá, casi de inmediato se sublevaron en 1522, que fue la primera rebelión de negros esclavos en el continente americano. Estos se sublevaron intentando seguir el ejemplo de Enriquillo, quien para 1522 ya se hallaba en el Bauruco combatiendo a las tropas españolas y luchando por su libertad. Enriquillo, que se sublevó en el año de 1519 por la vía armada, propiciar la libertad de los últimos remanentes aborígenes que quedaban. Enriquillo con lo suyo se fue al Bauruco, allá en el Bauruco aplicó la táctica de guerrilla, por eso se afirma que es el primer guerrillero de América, una guerra móvil, y dadas sus habilidades tácticas, Enriquillo pudo derrotar a todas las tropas españolas que fueron en su persecución. A Enriquillo nadie le pudo derrotar, tuvieron que negociar con él en 1533 lo que se conoce como la Paz de Barrio Nuevo, donde se le otorgó la libertad a él y a los suyos. Esa sublevación de los gelofes en 1522 fracasó de inmediato porque todavía esos negros esclavos no se habían ambientado, no conocían el terreno y además cometieron la osadía de combatir con armas primitivas, palo, piedra, a los españoles que le persiguieron. De ahí en lo adelante, los negros optaban, muchos de ellos, por escaparse a los montes, aprovechar la llegada de la noche y escapar a las montañas, donde dada la baja situación poblacional de la isla, allá en las montañas, la cordillera central, la septentrional, etcétera, etcétera, allá ellos creaban pequeños conglomerados que recibían los nombres de palenque, donde allá eran libres, allá se dedicaban a la agricultura, a la caza, a la recolección de frutos y vivían tranquilos, quietos ahí. Pero según fueron pasando los años y según fue ampliándose la llegada de negros esclavos para la industria azucarera, llegó un momento en que aquí en la isla había 30.000 negros, como por ejemplo en 1528, 30.000, y apenas había una población española que no llegaba a los 7.000 españoles, según algunos autores. Para la década del 40, 1540, se hallaban sublevados o alzados, convertidos en lo que se conoce como negros cimarrones, un promedio de casi 9.000 negros alzados allá en las montañas, en los palenques. Y fue de ahí que en muchos de esos palenques aparecieron líderes cimarrones de la talla de Diego Guzmán, Diego de Ocampo, Sebastián Lembá y otros, que decidieron formar cuadrillas cimarronas, bandas cimarronas, que bajaban de las montañas a los caminos a pillar, a quemar los cañaverales, a ocasionarle daño. Esto dio lugar a una pequeña merma en la producción de azúcar, pero la corte decidió enfrentar a los cimarrones y para 1545 se inició la ofensiva contra los negros alzados por el capitán Cerrato, quien prontamente, utilizando tácticas especiales, fue doblegando a los negros alzados, inclusive eliminando al más popular de ellos, que era Sebastián Lembá, lo capturó y lo eliminó. Con ello las cimarronadas declinaron enormemente, pero nunca dejaron de existir negros alzados en los montes. O sea que el negro esclavo en todo momento luchó por su libertad, se rebeló
En la industria azucarera predominó el modo de producción esclavista. Y las relaciones sociales de producción o relaciones de producción fueron esclavistas. Para mediados de ese siglo XVI, dada la rivalidad existente entre España contra Inglaterra, Francia y Holanda, que estaban en constante estado de guerra, estas tres últimas naciones eran naciones que tenían un gran desarrollo capitalista en su interior, gran desarrollo manufacturero, mientras que España, sus industrias habían decaído, las industrias españolas, producto de la expulsión de los judíos a final del siglo XV, que eran el puntal principal del capitalismo en España y que fueron expulsados de España. Con ello el desarrollo capitalista en España se fue al suelo. Y ya para mediados del siglo XVI ya se observaba que la industria española no tenía capacidad para producir los bienes manufacturados que necesitaba el pueblo español, mucho menos las necesidades de la colonia. Dada esa guerra contra España, Inglaterra, Francia y Holanda empezaron a enviar al área del Caribe piratas y corsarios. Estos se nucleaban alrededor de nuestras costas y buque español que salía cargado de nuestra isla de azúcar, melaza y cuero de reses, buque que era atracado en el campo. Cada día más se integraban piratas de esas naciones y corsarios. En el fondo, piratas y corsarios eran lo mismo. La única diferencia estribaba en que el pirata no tenía bandera, como se dice. Le roba hasta a su madre que la encuentra en alta mar. El corsario tenía una licencia de corso, una patente de corso, mediante la cual el rey de su nación le autorizaba a robar, a hacer daño a buques o territorios enemigos. Como fue el caso de Francis Drake, quien vino aquí en el año de 1586, tomó por sorpresa la ciudad de Santo Domingo, la pilló y luego hubo que darle un rescate para que no incendiara la ciudad. O sea que a partir de mediados de siglo, empiezan a llegar al área del Caribe, empiezan a llegar a América, un continente monopolizado por España, empiezan a llegar a penetrar Inglaterra, Francia y Holanda, enviando piratas y corsarios que causaban grandes daños a la navegación española. Para resolver ese problema del pillaje, del transporte naval español, es que España se da a la tarea de organizar su navegación en flotas. Se van a crear dos flotas, la de los galeones y la de la Nueva España. Esa flota, esos buques saldrían cada 6 meses, salían todos los buques juntos, cargados de mercancía hacia América, hacia las colonias españolas aquí en América, salían todos juntos y eran escoltados por buques de guerra para evitar que los piratas y corsarios pillaran a las naves españolas, a los buques españoles. Para desgracia nuestra, la flota pasaba cerca de la isla de la Española, donde dejaba los buques que venían para acá. Y de ahí hacían un recorrido por todas las colonias, juntos, para regresar junto a España. Mencioné que se exportaban a España la producción de aquí de la isla, principalmente azúcar y melaza. Y también cuero de reses, porque ocurrió que, como señalaba con anterioridad, aquí se trajo ganado que se multiplicó en enormes cantidades. Y ocurrió que para los ingenios era obligatorio tener una enorme manada de ganado, de reses, hatos, como pasaron a llamarlo, hatos de ganado, hatos ganaderos. Ese ganado que poseía el ingenio era utilizado principalmente para alimentar a su población trabajadora, alimentar a los esclavos,
Aquí habían ingenios grandes, enormes, que tenían hasta 400 esclavos, 300, 200, 100 o menos. Entonces, a los esclavos, como se les hacía trabajar tan intenso, y además como un esclavo era algo tan costoso, a los esclavos se les daba una alimentación fuerte, una alimentación sólida, para que pudiera resistir el trabajo forzado y no muriera, y no falleciera y se perdiera ese capital. Por eso se le daba una comida en abundancia, mucha carne y muchos víveres, porque los ingenios también fueron unidades productivas autosuficientes, tenían un enorme conuco ahí, de yuca, batata y otros productos agrícolas para alimentar a la población esclava. Y tenían el hato de ganado ahí. Habían ingenios que tenían hasta 25,000 cabezas de ganado. 20,000, 15,000, 10,000, 5,000. Se sacrificaba el ganado, se obtenía la carne, pero los cueros de las reses eran guardados para exportarlo a España, porque el cuero de la res tenía una enorme demanda allá en Europa, porque era una materia prima de primer orden. Esos cueros de res eran utilizados para la elaboración de calzado, de zapatos, botas, sillas de montar a caballo, porque el transporte era en animales, el transporte es terrestre, arneses para los abrigos de invierno. O sea que el cuero de la res tenía una enorme demanda y aquí teníamos ganado en enormes cantidades. Por eso se exportaba conjuntamente el azúcar, se exportaban ahí también los cueros de la res, que reitero, tenían una enorme demanda y muy buenos precios allí en Europa. A partir de la década del 80, la producción de azúcar alcanzó su mayor nivel de productividad, produciéndose más de 100,000 arrobas de azúcar. Una arroba es una unidad de medida que todavía, aunque en extinción, todavía se usa en los mercados para vender los productos agrícolas, tales como la yuca, la batata, etcétera, etcétera. Una arroba consta de unas 28 libras. Y ellos exportaron más de 100,000. Eso para que ustedes puedan ver, porque habían casi 40 ingenios funcionando a toda capacidad. Ingenios y trapiches. Un ingenio era movido por fuerza hidráulica. Se canalizaba el agua de un arroyo río que esa agua canalizada caía en una gran rueda dentada que la caída del agua impulsaba. Y luego, mediante otros equipos, ahí se extraía el guarapo de la caña, que luego se cuece en unos grandes calderos y ahí se extrae el azúcar y la melaza. Los trapiches eran más pequeños, eran instrumentos hechos de madera aquí mismo y eran movidos por fuerza animal, o bueyes, o esclavos, caballos, burros, etcétera, etcétera, etcétera. A final de esa misma década del 80, la producción de azúcar inició todo un proceso de decadencia a causa de, primero, falta de un mercado comprador. España dejó de comprarnos el azúcar y también nos prohibió comercializarla con otras naciones. El monopolio español de la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, la demanda de azúcar, el mercado del azúcar nuestro se reduce, porque España no requería de tantas cantidades de azúcar. Y España ya estaba empezando a abandonar nuestra isla en términos económicos, porque España pasó a darle más preferencia e importancia a colonias que tenía aquí en América que producían oro y plata, como es el caso de México, Perú y otras colonias. Además empezó a producirse azúcar aquí en otras colonias españolas, como por ejemplo el caso de Cuba, el caso de Centroamérica, etcétera. Y España no tenía capacidad para absorber todo el azúcar que aquí se producía. Entonces, se deja paulatinamente de producir azúcar por falta de un mercado a quien venderla. Otra causa fue la mayor demanda
que pasaron a tener los cueros de reses. Como acabamos de ver, el cuero de res era una materia prima muy demandada allá en Europa. Y el ingenio tenía anexo su hato de ganado, 15.000, 20.000 cabezas de ganado. Entonces, ¿qué hicieron los productores? Como la producción de azúcar se fue al suelo por falta de mercado, entonces pasaron a darle más trascendencia, más importancia al ganado, a extraer el cuero de la res para enviarlo a España. Otra causa fue el abandono económico español a la isla. O sea, España empieza a desinteresarse económicamente por nosotros. Ni nos van a comprar el azúcar que producíamos, pero tampoco España va a empezar a traernos, va a empezar a dejar de traer mercancías manufacturadas, producidas allá en Europa y que necesitaban los colonos nuestros. Ni nos compran ni nos venden. Otra causa fue la quiebra de muchos dueños de ingenio. Otra piche. Otra causa fue que muchos de ellos decidieron mudarse a la isla de Cuba o a otras colonias españolas. Con ello la producción de azúcar empezó a declinar paulatinamente a partir de la década del 80, de 1580. Fue bajando y ya para inicio del siglo XVII se le da el último golpe a la precaria producción azucarera que quedaba, porque con las devastaciones de Osorio que ocurrieron en 1605, 1606, varios ingenios que quedaban en la parte occidental de la isla fueron destruidos. Y con todo esto, la producción de azúcar se va al suelo. Ahora bien, siempre aquí se va a producir azúcar en pequeñas cantidades, pero para consumo interno. Entonces, después de ver esos videos, tú vas a investigar y vas a responder lo siguiente. ¿Cuál fue el principal proyecto económico impulsado por los padres Jerónimos en la Española? O sea, ¿a qué se dedicaron y qué implantaron en nuestra isla? Número 2, ¿cuándo inicia el gobierno de los padres Jerónimos? Y número 3, ¿qué fueron las encomiendas? O sea, yo he escuchado eso varias veces, las encomiendas, en el tiempo de la colonia, pero no sé qué son encomiendas. Por favor, yo quiero que tú me expliques de manera detallada qué fueron las encomiendas. Y por último, investiga para qué y por qué se importaron los primeros negros africanos hacia la isla de la Española. Entonces, hasta aquí ha sido la clase.